Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche vamos a hablar de un género y de una película muy representativa de ese género. Este género del que vamos a hablar esta noche, yo aquí en el canal pues me he referido a él pues en muy contadas ocasiones. He reseñado, he comentado dos películas muy importantes de este género que fueron San Francisco, del año 1936, protagonizada, mejor dicho, dirigida por Willard Van Dyke y protagonizada por Clark Gable, y Titanic, de James Cameron, protagonizada por Leonardo DiCaprio y por Kate Winslet. Dos películas que para mí son dos joyas de la cinematografía mundial, dos obras maestras, pero que casualmente no pertenecen a la edad de oro de este cine de catástrofes. El cine de catástrofes es para mí pues un cine que se puede decir que es muy taquillero, muy palomitero, pero es un cine muy de evasión. No se puede decir que a lo mejor las películas del género de catástrofes, o la gran mayoría de esta clase de películas, sean unos films con un guión extremadamente estudiado y pulido. No estamos hablando de grandes melodramas o de grandes comedias, en donde los directores hayan tenido que poner un cuidado extremo a la hora de elaborar y de construir una serie de personajes, sino que el punto fuerte del género catastrofista realmente es el suspense, el ritmo y el montaje. Y sobre todo, que es uno de los puntos fuertes de la película que vamos a reseñar esta noche. Pero antes de hablar de esta gran película, que para mí es sin duda una de las más representativas del género catastrofista, os voy a hacer una pequeña reseña de lo que son las bases, los parámetros los pilares en los que se asienta este género que realmente ha dado grandes taquillazos a la historia del cine. Realmente, como os dije, como os he dicho anteriormente, el género de catástrofes comenzó oficialmente con aquella película, o por lo menos la más importante, o para mí casi una de las obras maestras de este género, empezó en el año 36 con la producción de San Francisco de Willard Van Dyke, protagonizada por Clark Gable y por Jeanette MacDonald, donde nos mostraba, digamos, un retrato de la ciudad de San Francisco a principios del siglo XX, donde se produjo lo que era el terremoto de la falla de San Francisco, produciendo evidentemente miles de muertos y la destrucción pues prácticamente total de casi toda la ciudad. Fue un fenómeno histórico realmente importante y además es que los sismólogos dicen que en San Francisco volverá a repetirse ese gran terremoto porque justamente la ciudad está emplazada en esa falla. Posteriormente a este gran éxito, me sorprende que Hollywood no explotara el cine de catástrofes de una manera mucho más contundente hasta pues décadas posteriores, hasta ya la década de los 70, donde sí tuvimos una serie de producciones y además que tenían como denominador común un gran elenco de protagonistas, de actores y de actrices realmente muy importantes para el momento. Estamos hablando de actores y de actrices de la talla de Charlton Heston, de Paul Newman, de Steve McQueen, de Genevieve Bujold, una actriz muy famosa dentro de la década de los 70, como Fred Astaire, como Jennifer Jones, como Christopher Lee, como Bette Davis, como Myrna Loy, que todos ellos tuvieron su momento de protagonismo en todas estas grandes películas que, ya os digo, eran más unas películas destinadas a tener un gran pelotazo en taquilla, a dar un taquillazo, convertirse como en las películas prácticamente como si fueran del verano, es decir, películas destinadas a recaudar mucho, donde uno de los puntos en común que tenían era la gran espectacularidad visual, más que el guión realmente. Pero la base más importante en la que se fundamenta todo el género de catástrofes es en el suspense, en la tensión continuada, y películas como San Francisco, como Titanic, como por ejemplo Aeropuerto de 1970, como Terremoto del año 74, todas estas películas tienen ese denominador común, que son películas donde hay una serie de acontecimientos que te mantienen en vilo, produciéndolas, o sea, filmándolas, rodándolas, pero también aportando los directores un montaje muy frenético que en todo momento, todas las secuencias, tenían siempre un elemento de suspense y un elemento que te mantenía en vilo constantemente a lo largo de su dilatado metraje, porque muchas de ellas realmente pues pasaban de las 2 horas, sin ir más lejos. Titanic, a la que yo pienso que es la obra maestra del cine de catástrofes, dura 3 horas de duración, e incluso la película que vamos a comentar esta noche también roza las 3 horas de duración. El género de catástrofes hoy en día pues lo conocemos, o es más conocido, por un director alemán que ya pues a principios de los años 90, mediados de los años 90, pues se dedicó única y exclusivamente, o enteramente podríamos decirlo, a este género.
Estoy hablando del director alemán Roland Emmerich, que con la película de 1996, Independence Day, que también la tenéis aquí comentada en el canal, dio también un auténtico pelotazo, un gran pelotazo en taquilla, convirtiéndola en una de las más taquilleras del momento. Se habló de que Independence Day podría llegar a convertirse, o que estaba habiendo tantísima recaudación y el número de espectadores se estaba multiplicando tanto que podía hablarse, pues sin ir más lejos, como una de las películas más taquilleras de la historia del cine. Y que aquí también teníamos un elenco de actores, todos evidentemente para la época de los 90, muy familiar, muy famoso, y el elemento que causaba suspense pues era la invasión alienígena. Y luego después Roland Emmerich nos ha dado, por ejemplo, la película 2012 sobre el fin del mundo, El día de mañana sobre, digamos, ese cambio climático con la congelación de la ciudad de Nueva York, todo ello de unas secuencias muy espectaculares. Se puede decir que Roland Emmerich, digamos, que es el que recoge el testigo en los años 70 de todo el cine de catástrofes, que en los años... Roland Emmerich, todo el testigo del cine de catástrofes, que en los años 70, pues digamos que había tenido su momento cumbre. Ya os digo, películas pues como todas las de Aeropuerto, que se hicieron varias, Terremoto, y sobre todo la película de la que vamos a hablar esta noche, que yo la considero como una de las mejores dentro del cine y del género de catástrofes, y una de las películas puntales, por así decirlo, o de las más famosas de esa década. Esta noche vamos a hablar de una película que para mí, yo la vi de pequeño y me causó, pues si os digo la verdad, una gran angustia en todas sus secuencias, que para mí se me hizo eterna. Evidentemente estaba acostumbrado a ver películas largas, pero claro, esa angustia prolongada en un niño, pues realmente a lo mejor se puede hacer un tanto pesado en ese momento, pero que me siguió encantando y que la he seguido disfrutando en televisión cuando la han puesto, y sobre todo en el formato físico comprándomela. La película, muy representativa del género de catástrofes, de la que yo pienso que es, se puede decir, un título indispensable del género y también de la historia del cine, ¿por qué no decirlo?, es nada más y nada menos que El Coloso en llamas, una película dirigida en 1974 por el director John Guillermin, que ya os digo, sigue a pies juntillas todo lo que os he estado mencionando del género de catástrofes, es decir, un gran elenco de actores y de actrices, todos muy conocidos. En los años 70, cuando se hacían películas corales con actores del momento, en los años 70, en esta película los protagonistas son Paul Newman y Steve McQueen, que entonces estaban en la cumbre de su carrera. Evidentemente, muchos de ellos de la época dorada de Hollywood, de la época clásica de Hollywood. En los años 70 se hacían películas corales también incluidas dentro del género de catástrofes, donde se intentaba también acoplar a una serie de actores y de actrices que habían pertenecido al género clásico, mejor dicho, al cine clásico anterior a los años 60, anterior aproximadamente a la época de los años 30, 40, 50, hasta evidentemente pues finales de los años 60, cuando yo os digo que el género clásico, como he dicho, que el cine clásico, como he dicho aquí en el canal ya muchísimas veces, ya tiende prácticamente a desaparecer, pero que sus actores pues siguieron estando ahí. Y que, bueno, en los años 70, pues con una nueva oleada de directores, pues estos utilizaron otros nuevos actores y actrices, otros nuevos actores, otras nuevas estrellas, y que utilizaron a todos estos actores del cine clásico, digamos, como actores secundarios dentro de sus producciones. Y El Coloso en llamas, dentro del elenco que tiene, está lleno de actuaciones de actores secundarios que eran realmente ya veteranos del antiguo Hollywood. Los protagonistas de esta película son Paul Newman y Steve McQueen, que en esos momentos, ya os digo, estaban en el momento cumbre de su carrera. Pero fijaos que dentro de los secundarios podemos encontrar a Fred Astaire, a Jennifer Jones, a William Holden, es decir, tres grandes estrellas del Hollywood clásico que aquí ya estaban, digamos, más de capa caída, pero que Hollywood evidentemente no les había olvidado, y quisieron realmente que siguieran haciendo cine dentro de papeles secundarios. Y además podemos ver en esta película como Fred Astaire da unos pequeños como pasos de baile, como recordando como su antiguo estilo. El Coloso en llamas para mí es una película que dentro del género de catástrofes ya no solo es una de las más emblemáticas, es por méritos propios una de las mejores, y yo diría, sin temor a equivocarme, que se acerca muchísimo a la calidad de Titanic. Yo os digo que las películas de catástrofes no solían tener un buen guión, pero en el caso del Coloso en llamas la historia es muy atractiva.
Esta película recibió 8 nominaciones al Oscar, es decir, no es como el resto de películas de catástrofes que prácticamente, exceptuando Titanic, no tuvieron una gran repercusión de cara a lo que eran los festivales de premios, pero por su calidad El Coloso en Llamas recibió muchísimos halagos tanto del público como de la crítica en su momento, y ya os digo, recibió 8 nominaciones en una época donde los Oscar todavía tenían un peso específico. Y recibió 3, a la fotografía, al montaje y a una canción, que, bueno, se puede decir que pasa un poco desapercibida, pero que los 2 Oscar técnicos que recibió la fotografía y el montaje fueron absolutamente, o sea, merecidos, porque técnicamente se puede decir que El Coloso en Llamas no es que sea una obra maestra en conjunto, es decir, estamos hablando de una película que en líneas generales tiene un argumento, digamos que está por encima de la media, pero que no llega a tener un guión muy pulido porque no era el tipo de cine que debería tener un guión con unos personajes excesivamente, digamos, desarrollados o con un arco argumental muy profundo. Porque eran películas, las de catástrofes, y El Coloso en Llamas no es una excepción, donde lo que importaba era la espectacularidad visual. Y claro, en lo que se refiere a espectacularidad visual, El Coloso en Llamas se llevó el Oscar a la mejor fotografía, y tiene una fotografía absolutamente sobresaliente. Cuando hablemos del apartado técnico ya os explicaré más o menos un poquito cómo está focalizada o planificada la fotografía de esta película, porque realmente es un auténtico portento. Todas las películas que tenían el género de catástrofes eran películas que además gozaban de un amplio presupuesto, porque claro, los efectos visuales eran en parte, por así decirlo, protagonistas de la función. Es decir, si nosotros vemos películas como la de San Francisco del 36, ya en aquella época los efectos especiales en esa película eran realmente extraordinarios. Todo lo que son las panorámicas de la ciudad de San Francisco ardiendo, que evidentemente eran maquetas, estaban hechas con un realismo absolutamente demoledor. Y claro, evidentemente si hablamos de la película del 97, Titanic, James Cameron en lo que a efectos especiales se refiere, con la Digital Domain, que entonces era el dueño absoluto de esta gran fábrica de efectos visuales, consiguió una fotografía y unos efectos realmente impresionantes que dieron la vuelta al mundo. Es decir, que estamos hablando de un género donde los efectos visuales son primordiales e importantísimos, y El Coloso en Llamas no se queda atrás. Se puede decir que El Coloso en Llamas dentro de la década de los 70, hombre, si exceptuamos películas como La Guerra de las Galaxias, que cambió mucho el concepto de efectos visuales, es posiblemente la película casi o de las que mejores efectos visuales tiene, pero sobre todo efectos visuales ya no solo referidos a maquetas, sino a efectos fotográficos. Todo lo que es el gran coloso, es decir, esa torre, ese rascacielos, que digamos que es el leitmotiv, es el motor narrativo de la película, digamos que es, digamos, como la llama, y nunca mejor dicho, que extiende todo el fuego de la película en sí misma, haciendo un símil con lo que es el título de la misma. Se puede decir que ese rascacielos en llamas, digamos que es el leitmotiv y la columna vertebral de todo lo que es el film. Por lo tanto, el rascacielos es como otro protagonista más. No hace falta que estos elementos, digamos, tan provocadores del suspense de estas películas fuesen actores de carne y hueso. Es decir, en Titanic, además de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, ¿quién es el auténtico protagonista también de la película? El transatlántico. Y además que es el protagonista tanto en los decorados interiores como en los exteriores, donde la fotografía de James Cameron es donde más se luce y donde realmente la fotografía con ese barco inclinado cuando se está partiendo en dos, todo eso genera unas imágenes absolutamente demoledoras que son protagónicas por sí mismas. En El Coloso en Llamas todo esto no se queda atrás, es decir, todas las secuencias en donde vemos el coloso que está enfocado como si estuviésemos desde la calle, todo prendiendo, o sea, todo lo que son los pisos que están con fuego en todos ellos, cuando los cristales se van rompiendo, evidentemente es un elemento protagónico más, es decir, es un protagonista que aunque no hable, no tenga argumento, no tenga un arco narrativo, siempre es un elemento de fondo, pero protagónico en sí mismo. Ya sea, por ejemplo, en Independence Day, sin ir más lejos, el elemento otro protagónico que es, además de los actores, es la invasión alienígena, la nave nodriza, o sea, todo lo que son las batallas que tienen los cazas de los Estados Unidos con esas pequeñas naves alienígenas. Es decir, que en todas las películas del género de catástrofes no solo son protagonistas los actores y las actrices que componen el reparto, el elenco del film,
sino que también es el protagonista el elemento que provoca la catástrofe, el elemento que provoca el suspense y por lo tanto el elemento que provoca todo ese gran drama que vivimos a lo largo de toda la película. Y en El Coloso en Llamas el elemento es el mismo rascacielos. Argumentalmente estamos en una película en el que un arquitecto, que es Paul Newman, lo que hace es crear un rascacielos que es el más alto ya no solo de la ciudad de San Francisco y de Estados Unidos, sino que es del mundo entero. Pero es un rascacielos que además está pues construido, se supone, está construido pues con un estilo muy vanguardista, se puede ver en los decorados interiores, que no tenían nada que ver con las oficinas, destinado mucho de ellos a oficinas, no tenía nada que ver con las oficinas de los años 60 o 70 que veíamos en otras películas de la época, sino que tiene como una especie como de paredes inclinadas, tiene despachos muy grandes, tiene como delegaciones independientes pero de amplios espacios, es decir que digamos que tiene como un diseño excesivamente moderno y vanguardista incluso para la época, incluso me atrevería a decir que en algunos momentos como extravagante. Pero este rascacielos se le da, los planos se le dan a un constructor interpretado por William Holden, que pone un presupuesto y ese presupuesto digamos que es muy alto, muy desorbitante. Y entonces, muy desorbitado, mejor dicho. Y claro, William Holden lo que hace, por consejo de su cuñado, el actor Richard Chamberlain, ahora hablaremos del elenco de esta película porque es realmente fantástico, le dice que tiene que recortar gastos en algo. Y recorta gastos en lo que son las protecciones del sistema eléctrico de lo que es todo el edificio, provocando que cuando se enciende tantas luces realmente para la inauguración del mismo en las pruebas, se produzcan unos pequeños, por así decirlo, pues unos pequeños microincendios. Pero uno de ellos es detectado, pero no se le da, digamos, por así decirlo, más importancia, porque se cree que efectivamente los cables que tienen que ir revestidos realmente no lo están, porque se había, digamos que dentro de ese presupuesto, se había pues acortado dinero dentro de lo que era la partida para lo que eran las instalaciones eléctricas. Y claro, cuando ese gigantesco rascacielos se enciende todo entero con tanto lujo, pues claro, pues hay un pequeño incendio que se produce en un pequeño espacio, en una habitación del piso 81 y empieza a prender y llega un momento que se descontrola. Y claro, tal es el descontrol que ni todas las brigadas de bomberos de la ciudad son capaces realmente de paliarlo. Y claro, aquí es donde realmente comienza toda la película. Es decir, todos los protagonistas, con todo el suspense que conllevan las películas de catástrofes, evidentemente provoca que en la película haya pues como una especie, como os diría yo, pues como de una auténtica lucha por la supervivencia. Porque el incendio está en el piso 81, se va propagando poco a poco, incluso casi de manera silenciosa al principio de la película, y hay una fiesta para inaugurar el edificio en el piso 135, de los 138 o 140 pisos que tenía. Y claro, el fuego va para arriba siempre. Y no pueden utilizar los ascensores para bajar todos ellos, lo que provoca todo el frenesí, todo el dramatismo y todo el suspense tan característico de todas estas películas. Es decir, en El Coloso en Llamas lo que nos encontramos, digamos que es una lucha por la supervivencia. Pero como en otras películas, por ejemplo, como en Titanic, lo que tiene en común El Coloso en Llamas con la película de James Cameron es, digamos, pues un cierto orgullo del hombre cuando construye algo que es más grande que la propia naturaleza. Pero claro, algo que es tan sumamente grande, tan sumamente inmenso, lujoso, digamos que se puede decir que es como el orgullo del hombre, como si quisiera pasar, digamos, por encima de la naturaleza realmente. Es decir, construir, en este caso, un rascacielos que cuando lo vemos en cerca, o sea, cuando han terminado los títulos de crédito del film, parece que prácticamente está como tocando el cielo. Y entonces, claro, en ese gigantesco rascacielos, pues la más mínima chispa de un sistema eléctrico puede echar al traste con todo. Porque muchos de esos elementos, por así decirlo, eléctricos, no se habían protegido de la manera más adecuada. Y el arquitecto, que es interpretado por Paul Newman, pues evidentemente pondrá encima de la mesa todo lo que realmente puede ocurrir. Steve McQueen es el jefe de los bomberos que intentará paliar sin ningún éxito todo ello, provocando pues secuencias de gran dramatismo, de muchísimo suspense y que, como os digo, evidentemente
el hombre cuando construye grandes artefactos, grandes aviones, grandes barcos, grandes edificios, evidentemente es como os diría yo, es como si estuviese haciendo un desafío realmente a Dios. Un desafío a la naturaleza. Cuando James Cameron realiza Titanic, el mensaje realmente que tiene la película es que el hombre no puede construir algo más grande que la propia naturaleza. Acordaos aquello de, es un barco insumergible, como desafiando a la naturaleza. Pero claro, la naturaleza se puede decir que le da un revés al barco que lo hunde cuando era el barco insumergible. En el Coloso en Llamas ocurre prácticamente lo mismo. Digamos que este arquitecto interpretado por Paul Newman está muy orgulloso de lo que es su rascacielos, pero una serie de errores humanos, una concatenación de errores humanos, le provocarán, o sea, le llegarán él a darle una auténtica lección de humildad, porque, como le dice Steve McQueen al final de la película, cuando ustedes construyan rascacielos, por favor, háganme un favor. Es decir, consulten a los bomberos porque nosotros luego somos los encargados de tener que paliar el fuego que se puede provocar de una manera tan sumamente imparable en un edificio, fijaos, 140 plantas, 138 plantas, algo absolutamente demencial, una auténtica locura. Por eso digo que Steve McQueen es el personaje que le dice a Paul Newman que, claro, no se puede pasar por encima ya no de la naturaleza en sí como Titanic, pero no se pueden construir, digamos, edificios o elementos tan sumamente gigantescos, digamos, como vanagloriándonos de nuestro propio orgullo y pasando por encima de lo que es la naturaleza. La naturaleza es algo que realmente formamos parte de ella y que no podemos pasar por encima de ella, sino que formamos parte de ella y que tenemos que adecuarnos a sus limitaciones. ¿Cuál fue el detonante realmente de la naturaleza que destruyó el coloso de esta película? Pues mismamente algo tan sencillo como el fuego. Por lo tanto, se puede decir que muchos elementos, ya os digo, del género de catástrofes están desarrollados en sus películas de una manera muy común, ya sea pues en Titanic, en El Coloso en Llamas, en Terremoto, en San Francisco del 36, la película de Willard Van Dyke, pero también tenemos otras como por ejemplo de otros fenómenos naturales como puedan ser Un pueblo llamado Dante's Peak, aquella Pierce Brosnan sobre un volcán en erupción, Twister, si mal no recuerdo, en el que estaba también Helen Hunt y Bill Paxton, otro fenómeno de la naturaleza. Es decir, volvemos siempre a lo mismo. Es decir, cuando el hombre construye algo que realmente va más allá, digamos, de sus posibilidades, en teoría, siempre hay un elemento de la naturaleza que nos está diciendo, no te pases porque también la naturaleza puede echar completamente al traste todo esto, dando una lección de humildad al hombre. Y esa lección de humildad es la que le da Steve McQueen a Paul Newman al final de la película. El elenco de actores del Coloso en Llamas es realmente impresionante. Como protagonistas absolutos, en un duelo interpretativo interesante, aunque sin pretenderlo, porque evidentemente la película no es de esos films donde los protagonistas tienen una interpretación tan sumamente sobresaliente y de matrícula de honor que parece que van como de pillo a pillo para ver quién es el que interpreta mejor, porque el fin de la película y del género de catástrofes no es realmente ese objetivo, no tiene ese objetivo, sino que el objetivo es de entretener dando un gran espectáculo visual. La verdad es que los dos están fantásticos en sus papeles y además eran actores que ya tenían un bagaje, sobre todo Paul Newman en los años 70, que evidentemente venía de filmar, pues ya os digo, películas como El Golpe, con Robert Redford, dirigida por George Roy Hill, pero que Paul Newman había tenido una carrera hasta los años 70, desde los años 50, con aquellas películas como por ejemplo Un largo y cálido verano, toda la película esta que hizo de suspense con Alfred Hitchcock, que fue, si mal no recuerdo, Cortina rasgada, películas de dramas carcelarios como La leyenda del indomable, estos dos westerns, este western que hizo con Robert Redford que fue Dos hombres y un destino, luego también otros westerns dentro de los años 60 y 70 como fue Buffalo Bill, es decir, Paul Newman era un actor todoterreno y la verdad es que en esta película está realmente fabuloso y muy contenido dentro de lo que es su papel. Yo os digo, no es una de sus mejores interpretaciones, pero digamos que cumple de sobra con la estrella que necesitaba en ese momento el género catastrofista. Igual se puede decir de Steve McQueen.
Steve McQueen ya venía pues de rodar pues películas, sin ir más lejos, como Bullitt, que fue un gran bombazo, un taquillazo impresionante, películas como La Gran Evasión, aquella del campo de concentración, con ciertos toques humorísticos, junto con Richard Attenborough, junto con Donald Pleasence, si mal no recuerdo, también con este otro actor, con James Donald, que era un actor británico también, que estuvo presente en varias películas del Hammer. Es decir, que ya venían con un cierto bagaje, pero no nos podemos olvidar de otros grandísimos actores y actrices como William Holden, que es el contratista, ya aquí ya está un poco ya más mayor, él era ya bastante más mayor que Paul Newman y que Steve McQueen, y otros actores del Hollywood clásico como Jennifer Jones y como, sin ir más lejos, Fred Astaire, que además fue nominado como mejor actor de reparto y que creo que ganó el Globo de Oro por esta película. O sea, no ganó premios Oscar o importantes cuando él estaba bailando con Ginger Rogers para la RKO o para la Metro-Goldwyn-Mayer, pero sí lo ganó como secundario en una producción catastrofista. ¿Quién se lo iba a decir al bueno de Fred? De una película donde realmente no baila. Pero bueno, son cosas de la vida. Pero que este elenco de actores era realmente magnífico. También teníamos a Robert Wagner, teníamos a Robert Bond, al que le vimos en Los Siete Magníficos, tuvimos al extraordinario Richard Chamberlain, que es un actor que a día de hoy yo creo que no necesita presentación, uno de los más grandes actores de cine, teatro, televisión, series, bueno, un actor inconmensurable. Creo que no tengo aquí comentada ninguna película en el canal de Richard Chamberlain, pero ya lo haré y ya os hablaré ampliamente de este grandísimo actor también. Pero ya os digo, era otro de los elementos en común que tenían las películas de catástrofes, y El Coloso en Llamas también era una de ellas. Es decir, un elenco de actores muy grande y además que todos ellos tienen, digamos, como su momento cumbre dentro de la película, aunque unos más que otros. Y este es uno de los elementos que para mí, pues el cine de catástrofes siempre tuvo, digamos, como defecto. Tiene un gran elenco de actores, pero que no todos ellos tienen el mismo peso específico dentro de la película. Y hay algunos actores que hacen un papel tan pequeño que se puede decir que no es relevante para el final de la película. Sin ir más lejos, el papel de Robert Wagner en esta película se puede decir que es prácticamente anecdótico. Es prácticamente anecdótico, tiene uno de los finales más terribles de todo lo que es la película, pero no es importante ni sustancial para lo que es el desarrollo de la película, ni muchísimo menos. Podrían haber prescindido de él perfectamente. Pero bueno, cuantas más estrellas tuviésemos en la película, evidentemente más personas, más público iba a ver, digamos, a sus ídolos cinematográficos. Pero bueno, era uno de los elementos que tenían el cine de catástrofes, un elenco de actores muy, muy bueno, muy amplio, aunque ya digo que no todos, digamos, con el mismo peso específico. ¿Cuál era el otro elemento que tenía el género de catástrofes y que realmente El Coloso en Llamas es realmente un elemento maestro que lo domina por completo en esta película? Pues evidentemente el suspense y el ritmo narrativo debido a un montaje absolutamente extraordinario. En otras películas de catástrofes, como por ejemplo Titanic, sin ir más lejos, ya os digo que es un modelo a seguir, cuando choca el barco con el iceberg es donde ahí digamos que la película despega en el sentido de tener un film de suspense. Porque ahí es cuando ya la tensión en los protagonistas y en los espectadores va a empezar a crecer. Sin embargo, en El Coloso en Llamas somos testigos de que hay una habitación en el piso 81 que empieza a arder debido a un defecto, digamos, un cortocircuito en la instalación eléctrica. Y al principio, el personaje de O.J. Simpson, que no le había mencionado, también pertenece al elenco de actores, el jefe de seguridad se da cuenta de ello, pero bueno, le da una importancia, digamos, limitada, aunque lo pone pues en conocimiento de todas las personas que hay. Pero no logran atajar, digamos, ese fuego. Pero prácticamente esto se produce casi al principio de la película. O sea, de las 2 horas 40 o 2 horas 3/4 de hora que dura esta película, se puede decir que esto se produce al cuarto de hora, 20 minutos primeros del film. Por lo tanto, la película, El Coloso en Llamas, despega en lo que a suspense se refiere prácticamente desde el primer momento de la película. Es decir, prácticamente no desde el primer momento, quiero decir, desde los primeros minutos de película. Por lo tanto, nosotros ya sabemos, como hizo Alfred Hitchcock muy inteligentemente, y ya os lo he mencionado en algunos vídeos, el espectador ya tiene una información por la que tener suspense y que el director se lo niega a los actores de la película, a los personajes. Nosotros, como espectadores, sabemos que ahí hay un piso que está ardiendo
y que el fuego se va a propagar. Sin embargo, muchos de los que están en el edificio, sobre todo en esa gran fiesta, ignoran que hay realmente un incendio y que todo eso va a ser el detonante de un gran drama. Y claro, el suspense dentro del espectador está en cuándo se van a dar cuenta y cómo van a reaccionar todos los actores, mejor dicho, todos los personajes, cuando realmente se enteren de que, digamos que ese gigantesco rascacielos es una gigantesca ratonera. Es decir, que no pueden salir o que pueden salir con unas dificultades tremendas, unas dificultades terribles, que pueden acabar con su vida. Es decir, con un gran riesgo. Y es cuando vemos escenas de acción fantásticas donde helicópteros intentan, por medio de cables, por medio de cuerdas, intentar salvar a los supervivientes de esa gran fiesta que hay. Los ascensores, algunos pueden funcionar, otros no. Unos que van por el exterior de todo lo que es el rascacielos, pero se quedan descolgados, provocando escenas de suspense y de acción fantásticas. Y claro, pues todo ello es lo que provoca, o ese es el punto fuerte de las películas de catástrofes, que constantemente están ocurriendo una serie de secuencias en la película que nos ponen nervioso hasta el final para ver quién son los que sobreviven y quiénes son los que mueren dentro de esta gran producción. La verdad es que El Coloso en Llamas, en ese sentido, en lo que al manejo del suspense, a lo que es el manejo de ese gran elenco de actores, es realmente una película modélica dentro del género de catástrofes, porque no se limita solo al elemento catastrofista y a provocar suspense, sino que viene acompañado de un elenco de personajes muy importantes, de actores y de actrices muy importantes, que ya os digo, tienen su momento cumbre, y que todos ellos, digamos que aprovechan para lucirse en sus papeles, aunque sean cortitos, pero también tiene el punto negativo de que algunos de ellos no tienen, digamos, el suficiente metraje como para desarrollar un personaje, y digamos que son como personajes más, como de relleno, que no tienen absolutamente, pues prácticamente nada que hacer. Dentro de lo que es el apartado técnico de lo que es El Coloso en Llamas, se puede decir que esta película técnicamente alcanza el grado, no voy a decir de obra maestra, pero sí que me atrevería a decir que alcanza, digamos, la categoría de magistral. Esta película ya os he mencionado que ganó el Oscar a la mejor fotografía. Y es que John Guillermin, el director, que es un director, no se ha hablado de él, pero es un director que para mí sí que se puede decir que es un director que podríamos mencionar que es un auténtico artesano. Pero artesano no dicho, digamos, desde un buen punto de vista, tampoco de una manera despectiva, pero yo creo que John Guillermin ha sido un director que durante los años 70 se le sobrevaloró un poco. Fue el director que en el 76 hizo la película de King Kong, el remake de King Kong, con Jessica Lange y con Jeff Bridges, que para mí no es una gran película, ni muchísimo menos, y luego hicieron incluso una segunda parte, creo yo. Pero yo creo que El Coloso en Llamas, y también, si mal no recuerdo ahora que lo pienso, Muerte en el Nilo, aquella adaptación de lo que es la novela de Agatha Christie, haciendo Peter Ustinov de Hércules Poirot, yo creo que son sus dos mejores películas. Pero hay que reconocer que aquí John Guillermin se puede decir que consigue su mejor título. Su mejor título porque lo que es el dominio, yo os digo, de la fotografía es una auténtica maravilla. La mayoría de la película se fotografió de noche, sobre todo lo que son los exteriores. Y en los interiores tuvieron, en una parte de la película, cuando ya las luces se van, es muy difícil iluminar todo esto, y John Guillermin tuvo que echar mano, y del director de fotografía, de unos focos especiales para iluminar unos decorados realmente inmensos y gigantescos. Y sobre todo lo que es la iluminación en el exterior, alrededor de lo que es el rascacielos, sobre todo en las secuencias donde llegan coches de policía, coches de bomberos, constantemente están saliendo de San Francisco coches de bomberos, pero todo siempre con un brillo y con una iluminación, una riqueza en el color que no tenía nada que ver con las de otras películas catastrofistas que se habían hecho anteriormente, como por ejemplo Aeropuerto, como Terremoto, que se haría en el mismo año, sino que aquí la fotografía es realmente espectacular. Sobre todo algunos planos en donde Steve McQueen trata, por ejemplo, de recuperar víctimas o de intentar recuperar supervivientes de lo que es el edificio del rascacielos, que se la llama la Torre de Cristal,
con un edificio contiguo y en el que se está preparando un arnés para montarse en un helicóptero, y vemos de telón de fondo el gigantesco rascacielos ardiendo. Evidentemente aquí lo que es el trabajo de los efectos especiales es muy importante, pero todo lo que es la fotografía nocturna, en donde le vemos que, o sea, le vemos que es de noche, con la ciudad de San Francisco siempre al fondo como telón de fondo, como protagonista impasible ante este gigantesco incendio, porque constantemente John Guillermin nos está enfocando el rascacielos, además desde abajo arriba y de arriba abajo, en planos en picado, en contrapicado, con la línea del horizonte donde las luces de la ciudad de San Francisco se van perdiendo, para que ese rascacielos luzca con todas las llamas como si fuera un espectáculo visual imponente. Es decir, toda esa fotografía está excepcionalmente conseguida. Es decir, tiene esta película planos muy ambiciosos desde el punto de vista de la fotografía. La película fue fotografiada, si mal no recuerdo, en el color deluxe, es decir, un color más rebajado que el Technicolor, pero que el color deluxe era muy rico, sobre todo en los brillos y en los colores metálicos. Es decir, le daba a la fotografía como un tono metalizado, además muy representativo del cine de gran presupuesto de los años 70. Y claro, ese gran presupuesto se nota a lo largo de toda la producción, porque hay unos decorados realmente gigantescos, muy grandes. Todo el decorado de la zona donde están dando esa fiesta, digamos, de inauguración del edificio, no puede estar recreada con más lujo de detalles, en el que participaron hasta 400 extras, y además todo filmado con una elegancia y con un estilo que John Guillermin no repitió en películas como, yo os digo, Muerte en el Nilo, que fue muy buena, pero que no llega a la categoría visual del Coloso en Llamas, y sobre todo, evidentemente, que no consiguió en otros títulos como en aquella de King Kong, ni muchísimo menos ni de lejos. Para mí, una película como El Coloso en Llamas técnicamente es un film con un acabado realmente impresionante, donde ya os digo que el montaje y sobre todo la fotografía juegan un papel importantísimo, amén de los grandísimos efectos especiales que tiene este film, que son absolutamente apabullantes para la década de los 70. Y además es que lo que son las miniaturas, lo que son digamos, las representaciones del rascacielos están conseguidísimos. Y luego también el elemento del fuego, que es otro elemento protagónico, además del rascacielos. Porque constantemente John Guillermin juega como una especie de juego de ratón y el gato entre lo que son los supervivientes de la catástrofe, es decir, los protagonistas y el fuego. Porque estos empiezan, los supervivientes, a distribuirse por el edificio intentando buscar salidas, pero siempre el fuego logra alcanzarles de algún modo. Es decir, llega un momento en el que están como atrapados, lo que provoca evidentemente mucho más desazón, mucho más suspense, y que les obliga pues a tener que evacuarlos con cables a través de helicópteros en secuencias absolutamente espectaculares. Todo lo que es el sonido también, el montaje de efectos de sonido, es absolutamente espectacular. O sea, ver esta película, yo la tengo, como veis, en DVD, y además con un equipo de altavoces, es realmente espectacular. Todo lo que es el sonido de los helicópteros, sobre todo de las explosiones de fuego, de los cristales, como dice el personaje de Steve McQueen en alguna secuencia, dice, quiero que evacúen una serie de manzanas alrededor del edificio, porque van a empezar a estallar los cristales del rascacielos y no sabemos qué longitud o qué distancia van a poder llegar esos restos de cristal. Es decir, que ya nos pone el personaje de Steve McQueen, que es el jefe de bomberos, ya nos pone, digamos, a los espectadores en alerta de lo que va a suponer realmente la película, de lo que nos vamos a enfrentar al ver este título. Y luego todo amenizado por una banda sonora realmente magistral. La banda sonora corre a cargo de John Williams. Además que los acordes de la banda sonora de John Williams en esta película son perfectamente identificables, porque es que el estilo de John Williams, como el estilo de otros grandes compositores como Max Steiner, como Dimitri Tiomkin, como os diría yo, como Jerry Goldsmith, tiene algo especial, una grandiosidad especial, como Miklos Rozsa, que no me sonaba, que le da, digamos, una solemnidad especial. Es decir, la llegada, por ejemplo, la banda sonora de los títulos de crédito de la llegada de lo que es Paul Newman con el helicóptero al rascacielos, todo lo que es la banda sonora es una banda sonora como muy grandilocuente, muy épica, muy al estilo de John Williams, como para darnos a entender ya no solo
a través de la grandiosidad de la banda sonora, nos da a entender la grandiosidad del monumento que es el rascacielos. Es decir, que si os dais cuenta, todo va en consonancia. Y luego los elementos, mejor dicho, las secuencias de suspense, tiene John Williams dentro de lo que es su partitura, unos elementos, digamos, un tanto discordantes con lo que él suele hacer. Porque aporta John Williams a su partitura en las secuencias de suspense un elemento evidentemente sinfónico, musical, como chirriante, como espectral en algunos momentos, porque ya os digo que hay personajes que fallecen en unas circunstancias realmente terroríficas dentro de esta película, y un tanto también desagradables incluso para la vista. Por lo tanto, John Williams en algunos momentos de su partitura se aleja de su pomposidad, por así decirlo, pero no dicho con mala intención, sino una pomposidad positiva, con su grandilocuencia, para aportarnos también una banda sonora, algunos temas de su banda sonora que son dignos de una película de suspense. Ya os digo que El Coloso en Llamas es como un gran conglomerado de lo que es cine de calidad, con buenas interpretaciones, todas ellas muy ajustadas, con una ambientación musical muy acertada, pero sobre todo con una gran espectacularidad visual. Todo ello encauzado para ser un gran espectáculo y para recaudar dinero, que era en realidad lo que los productores de estas películas querían. Es decir, los productores de las películas de cine de catástrofes lo que no querían realmente era, digamos, mostrar la valía de sus protagonistas, de sus actores, de sus estrellas de cine, porque ya lo habían demostrado. Es decir, Paul Newman no necesita, ni tampoco Steve McQueen, ni Richard Chamberlain, ni Fred Astaire, ni Ginger Rogers, ni Robert Bond, ni William Holden necesitan el Coloso en Llamas para demostrar que eran grandes estrellas del cine. Ya lo habían demostrado realmente. Pero que están ahí para llamar al público, para que vea a sus estrellas de cine, en unas producciones que eran diferentes a los que se solía hacer. Unas producciones en los que el elemento más importante era el espectáculo. Los efectos visuales, el apartado visual, la fotografía, todo ello elaborado, digamos, con precisión de cirujano. La fotografía de esta película, que ya os digo, recibió un Oscar en su momento, es una auténtica maravilla. La colorimetría, esos colores metálicos de lo que es la tipología del color deluxe, la iluminación, porque la mayor parte se desarrolla en ambientes oscuros, en ambientes nocturnos, porque es el rascacielos, siempre cobra protagonismo con su fuego, pero siempre con un fondo nocturno, es realmente impresionante. Para mí El Coloso en Llamas de John Guillermin es una de las más importantes, de las más emblemáticas y de las mejores películas de catástrofes de todos los tiempos. Recuerdo que hace no mucho me pedisteis que la comentara o que comentara alguna película de cine catástrofes, pero comentaré más ahora que ya en este vídeo he expuesto lo que son las bases del cine de catástrofes, al igual que hice con lo del Spaghetti Western. Y os he comentado una de sus películas más emblemáticas y más importantes, pero también del cine de catástrofes ya os comentaré películas como por ejemplo Terremoto, también del mismo año, del Coloso en Llamas, del 74. Aquí no tenemos a Paul Newman, pero tenemos a Charlton Heston, otro grandísimo actor, otra grandísima estrella, y también eso, una producción realmente muy espectacular, acompañando nada más y nada menos que Ava Gardner. O sea que, fijaos si el cine de catástrofes también apostaba por las grandes estrellas de un Hollywood que ya estaba, en lo que a cine clásico se refiere, en decadencia, y que ya en los años 70 ya se había prácticamente laminado, se había difuminado, pero que Hollywood tiraba también de esas grandes estrellas para llamar a ese público a las salas para que fuera a ver estas películas que tenían un objetivo mucho más, digamos, comercial que artístico, pero que también no renuncia, evidentemente, a tener unos valores artísticos realmente importantes, con una fotografía, un montaje muy estudiado, unos efectos especiales de lo mejor de su momento. Es decir, El Coloso en Llamas recibió 8 nominaciones al Oscar, se llevó 2, pero claro, también estuvo nominada incluso a Mejor Película. Es decir, que es una película con un bagaje, con una calidad como para tenerla en cuenta, y hoy en día muy superior a todos los productos catastrofistas. Bueno, iba a hacer una broma diciendo que hoy en día el cine es una catástrofe, pero bueno, quiero decir que no es como el cine de catástrofes. Hombre, Roland Emmerich también hace muy buenas películas de catástrofes, muy buenas entre comillas dentro de lo que es su género, 2012, El Día de Mañana, Independence Day, todas muy atractivas, muy entretenidas, pero que las que se hicieron en los años 70 tenían evidentemente un reparto de actores, un argumento y una dirección
que las hacían muy superiores a las de hoy en día. Estamos hablando de un cine que tuvo su eclosión en décadas anteriores, pero que su momento de oro fueron realmente los años 70, y que El Coloso en Llamas es sin duda uno de sus títulos más representativos, y que sigue a pies juntillas todo lo que fueron las bases de lo que fue el cine de catástrofes. Gran elenco de estrellas del Hollywood, tanto en ese momento como anteriores, grandes efectos visuales, un presupuesto muy amplio, grandes decorados, es decir, estilo superproducción, a lo mejor sin llegar a serlo, o por lo menos no como las grandes superproducciones épicas de antaño, pero sí evidentemente un gran espectáculo que ofrecer al público con grandísimas estrellas, con una buena banda sonora y sobre todo con un elemento de suspense que va creciendo a lo largo de toda la película, que se va haciendo exponencialmente, digamos, como más insoportable, como más canallesco, como diciendo, ¿sobrevivirán todos los personajes? ¿Cuántos traumas todavía les quedan por vivir realmente? ¿Cuándo acabará esto? Eran las preguntas que el público se hacía muchas veces en aquella época. Sin ir más lejos, mis padres, cuando iban al cine y veían estas películas, que salían completamente extenuados por decir, Dios mío, cuánta muerte, cuánto fallecimiento, pero cuánto drama, pero qué espectacular realmente. Ese era realmente el objetivo de las películas de catástrofes como El Coloso en Llamas. Ofrecer, en resumidas cuentas, ofrecer un gran espectáculo yendo con grandes y buenos actores, pero que el elemento que tenían realmente era el suspense, era el terror incluso, era mantenerte en vilo y que no apartaras la vista de la pantalla, y con un acabado técnico realmente sobresaliente, aunque el apartado argumental, digamos que pudiese cojear en algún momento, pero eran películas atractivas, muy atractivas de ver y sobre todo de disfrutar. Eran películas, como se suele decir hoy en día, como muy palomiteras, pero que evidentemente las películas palomiteras de hace muchísimos años, de hace muchas décadas, son mucho mejores que las de hoy en día. Es decir, hoy en día para hacer una película como El Coloso en Llamas, pues incluso fijaos con los efectos especiales que se podría conseguir hoy en día. Yo creo que hoy en día sería un gran fracaso de taquilla. Pero no porque a lo mejor no pudiese hacerse de calidad, pero teniendo precedentes como la película de John Guillermin con unos actores del atractivo de Steve McQueen o de Paul Newman, eso ya es difícilmente igualable hoy en día. El Coloso en Llamas y el cine de catástrofes tuvieron, por así decirlo, su época de oro durante los años 70, que luego se ha continuado durante los años 90, pero que títulos como Terremoto, Aeropuerto y El Coloso en Llamas fueron realmente muy importantes dentro de lo que es la historia del cine de la década de los 70 y de lo que fue realmente ese papel importante que jugaron dentro del nuevo Hollywood que apareció después de que a mediados finales de los 60 el cine clásico de Hollywood terminase digamos su etapa digamos tan triunfal y tan sobresaliente y tan magistral. El cine de catástrofes fue parte de ese nuevo cine que realmente surgió en los años 70, pero que hoy en día ya forman parte de la historia del cine y evidentemente tienen unos cuantos clásicos que son merecedores de comentario y merecedores de reivindicar. El Coloso en Llamas es sin duda uno de ellos, una película muy representativa de su género y realmente muy recomendable para pasar un buen rato, digamos, viendo una película totalmente absorbente, por así decirlo. El Coloso en Llamas de John Guillermin del año 1976. Espero que os haya gustado la reseña de esta notable película, que sin llegar a ser una obra maestra, que realmente no lo necesita, por motivos claramente expuestos en este vídeo, no lo necesita, sí que es un título muy notable y hoy en día se puede decir que prácticamente inigualable, como muchas de las películas de los años 70 y 60 para abajo. Espero que os haya gustado la reseña, que os suscribáis al canal, que me deis a un like, eso me ayudará muchísimo, que paséis una buena velada y hasta mañana.